Ella no le tenía miedo a la soledad, o eso creía. Le tenía miedo a estar sola en el sentido visible, en el sentido que los demás pueden ver, sin pareja, sin alguien que llegue a casa, sin ese cuerpo familiar durmiendo al otro lado de la cama. Ese miedo lo conocía bien. Lo había sentido antes, en los años entre relaciones, cuando los domingos se volvían largos de una manera que no sabía gestionar. Y lo había resuelto, o creído resolverlo, construyendo una vida que desde afuera tenía exactamente el aspecto de no estar sola. Un hombre, una casa compartida, años juntos, el peso acumulado de una historia común. Lo que no sabía era que existe otra soledad, una que no tiene aspecto de soledad, una que vive dentro de una relación, dentro de una casa llena, dentro de una agenda compartida, una que aparece exactamente en el momento en que debería ser imposible, cuando él entra por la puerta, y en lugar de sentir alivio, sientes algo que se aprieta. Esa soledad no llega de golpe. Llega tan despacio que durante años no tiene nombre. Al principio es solo cansancio. La vida es exigente, los dos trabajan, hay hijos o proyectos o deudas, o las tres cosas a la vez. Y es normal que las conversaciones se vuelvan más cortas, más funcionales, más centradas en lo que hay que resolver. Es normal que la intimidad se espacie. Es normal que los dos se sienten en el mismo sofá, cada uno con su pantalla, porque el día ha sido largo y nadie tiene energía para más. Eso es lo que se dice, eso es lo que se cree, y durante un tiempo, creerlo es suficiente para no sentir lo que en realidad está pasando. Pero llega un momento en que ya no basta. Para ella llegó en una noche cualquiera. No fue un argumento, no fue una traición, no fue ninguno de esos momentos dramáticos que justificarían lo que iba a sentir. Fue una cena. Ella estaba contando algo, algo que le había pasado ese día y que para ella tenía peso. Una conversación difícil en el trabajo, una duda que llevaba días rondándola, algo que necesitaba decir en voz alta para poder pensarlo mejor. Y él estaba ahí, físicamente presente, mirando en su dirección. Pero a mitad de la frase, él tomó el teléfono. No dijo nada. Solo lo tomó, como si lo que ella estaba diciendo hubiera terminado, o como si nunca hubiera importado del todo. Ella terminó la frase. Para nadie. No hubo escena. No hubo reproche. Solo esa sensación de hablar al vacío, de que las propias palabras no tienen dónde aterrizar, de que la persona que tienes enfrente está físicamente, pero no está de ninguna otra manera que importe. Y lo más extraño fue lo que vino después. No rabia, no tristeza. Algo más parecido al reconocimiento, como si una parte de ella supiera que eso no era nuevo, que llevaba mucho tiempo pasando, que ella llevaba mucho tiempo hablando para nadie, solo que esa noche había tenido la claridad suficiente para verlo. Jung diría que ese momento de claridad no fue casualidad. Diría que la psique tiene una manera de forzar la conciencia cuando el material inconsciente ya no puede seguir siendo ignorado. Durante años, ella había adaptado sus expectativas, había reducido sus necesidades, había aprendido a no pedir lo que sabía que no iba a recibir. Había construido toda una serie de mecanismos para no sentir lo que esa noche sintió. Y esos mecanismos son inteligentes, protegen de un dolor que todavía no se está preparado para procesar, pero tienen un límite. Y cuando ese límite se alcanza, la psique ya no colabora con la anestesia. La soledad dentro de una relación tiene una característica que la hace especialmente difícil de nombrar. Viene acompañada de vergüenza. No la soledad en sí, sino la admisión de que existe. Porque admitirlo implica una serie de preguntas que nadie quiere responder.
¿por qué sigues si estás sola? ¿No sería más honesto estar sola de verdad? ¿Qué dice de ti que hayas construido esto y no hayas visto lo que estabas construyendo? La vergüenza actúa como silenciador. Mantiene el dolor en un lugar donde no puede ser examinado, solo contenido. Y el contenido, sin ser examinado, se convierte con el tiempo en algo más pesado que el dolor original. Jung tenía un concepto para describir lo que hace la psique con el material que no puede ser procesado conscientemente, la sombra. No en el sentido de lo malo de ti, sino en el sentido literal de lo que queda en la oscuridad, porque la luz consciente no ha llegado hasta ahí. La soledad que ella llevaba años sintiendo sin nombrar era parte de esa sombra, no porque fuera algo que hubiera que esconder, sino porque había demasiadas razones para no mirarla. El miedo a lo que implicaría verla, el costo de admitir que algo no funcionaba, la comodidad relativa de un malestar conocido frente al terror de un cambio desconocido. La sombra no desaparece porque no se la mire. Eso es lo que Jung intentaba explicar cuando decía que lo que no se hace consciente aparece como destino. La soledad que no fue nombrada no se quedó silenciosa. Encontró otras maneras de manifestarse. Se manifestó en el cansancio crónico que no tenía explicación médica, en la irritabilidad que ella atribuía al trabajo, pero que era más profunda, en la manera en que empezó a construir una vida paralela de pequeñas autonomías, planes propios, amistades que él no conocía bien, una habitación interior que fue creciendo a medida que la habitación compartida se iba vaciando. No era una estrategia consciente, era la psique protegiéndose, creando espacio donde el espacio compartido ya no nutría. Pero hay algo que Jung señala con precisión y que resulta incómodo. La soledad dentro de una relación no es solo el resultado de lo que el otro no da. También es el resultado de lo que no se pide, de lo que no se muestra, de lo que se decide proteger antes de que pueda ser rechazado. Con los años, ella había aprendido a no traer ciertas partes de sí misma a la relación. Las partes más complejas, más ambiguas, más difíciles de explicar. Las dudas que no tenían respuesta fácil. Las emociones que sabía que él no sabía gestionar. El hambre de algo más que ella misma no sabía del todo nombrar. Fue guardando esas partes, y al guardarlas, fue desapareciendo un poco dentro de la relación. Y él nunca llegó a conocer a esa mujer completa. Pero tampoco nadie se la ofreció. Eso es lo que Jung llama la tragedia de las personas que se relacionan desde la máscara, desde la persona, la cara pública, el rol que se juega, la versión de uno mismo que parece más aceptable o más segura. Dos personas pueden convivir durante años y nunca conocerse del todo, porque ninguna de las dos ha mostrado nunca lo que vive detrás de la persona. La relación ocurre entre las máscaras, no entre las personas reales. Y las máscaras no pueden tener intimidad genuina. Pueden tener compañía, pueden tener rutina, pueden tener afecto del tipo que sigue el guión. Pero no pueden tener ese encuentro real, que es lo único que cura la soledad de fondo. Ella no llegó a esta comprensión sola, ni de golpe. Llegó con resistencia, con rodeos, con varias noches en que intentó convencerse de que exageraba, que era demasiado exigente, que nadie tiene todo eso que ella echaba de menos. Esa voz, la que dice que estás pidiendo demasiado, que tus necesidades son excesivas, que deberías conformarte con lo que tienes, es una de las voces más dañinas que puede haber en el interior de una mujer. No porque siempre mienta, sino porque a menudo tiene razón en los detalles y se equivoca en la conclusión.
Es verdad que nadie es perfecto. Es verdad que las relaciones largas cambian. Es verdad que hay que aceptar límites. Pero ninguna de esas verdades significa que la soledad que se siente no es real o que no merece ser mirada. El trabajo con esa soledad, desde la perspectiva junguiana, empieza por algo que parece simple, pero no lo es: nombrarla. Decir, al menos a una misma: estoy sola. No abandonada, no engañada, no maltratada. Sola, con toda la persona que me habita y que aquí, en esta relación, no tiene dónde existir del todo. Nombrarla no resuelve nada de manera inmediata, pero hace algo igualmente importante. Le da existencia consciente a algo que antes solo existía como peso difuso, como cansancio sin causa, como distancia que nadie había declarado, pero que todos sentían. Y lo que existe conscientemente puede ser examinado, y lo que puede ser examinado puede, eventualmente, ser transformado. La segunda parte del trabajo es más difícil, porque requiere honestidad en dos direcciones. Primero hacia afuera. ¿Lo he dicho? No la versión suavizada, no el "a veces siento que no me escuchas", dicho en el tono de quien ya espera no ser escuchada. ¿He dicho de verdad lo que necesito, con la claridad que merece, con la disposición a que eso cambie algo? Para muchas mujeres, la respuesta honesta es no. No porque sean cobardes, sino porque en algún momento aprendieron que mostrar necesidad era peligroso, que pedir era arriesgarse al rechazo, que era más seguro adaptarse que exponerse. Esa lección tiene raíces antiguas, más antiguas que la relación, y hasta que no se examine esa lección, la relación cargará con un peso que en parte no le pertenece. La honestidad hacia adentro es quizás la más incómoda de las dos. ¿He traído a esta relación a la persona real o he traído solo la versión que creía que sería más aceptable? ¿He dejado que él me conozca o he construido una imagen manejable y me he escondido detrás de ella? Porque si la respuesta es la segunda, entonces, la soledad que se siente no es solo consecuencia de lo que él no ha dado. Es también consecuencia de lo que ella no se ha permitido mostrar. Y eso no es una acusación, es una observación que abre una puerta. La puerta que dice: quizás todavía hay algo que intentar, algo real, antes de concluir que el vínculo no tiene espacio para mí. Jung distinguía entre la soledad que es síntoma y la soledad que es llamada. La soledad síntoma es la señal de que algo en el vínculo no funciona y necesita ser atendido. La soledad llamada es algo más profundo. La invitación de la psique a encontrarse con una misma de una manera que ninguna relación puede sustituir. Porque hay una soledad fundamental, decía Jung, que es parte de la condición humana. Una soledad que no se cura con la presencia de otro, porque tiene su origen en la relación con la propia profundidad. Las personas que no han hecho ese trabajo interior buscan en la pareja lo que solo pueden encontrar en sí mismas: la sensación de estar completas, de no necesitar nada que les falte. Y ese es un peso que ninguna relación puede sostener sin quebrarse. Eso no significa que la relación no importe. Significa que hay una parte del trabajo que es personal, que no puede ser delegada al otro, y que cuando esa parte está hecha, la relación cambia porque la persona que entra a ella es distinta. No alguien que necesita ser llenada por el otro, sino alguien que llega con algo propio y busca compartirlo. Esa diferencia no es pequeña. Es la diferencia entre relacionarse desde el hambre y relacionarse desde la plenitud. Y las relaciones que nacen desde la plenitud tienen una textura completamente distinta. Tienen más aire, más espacio, más libertad de ser lo que son, sin tener que cargar con lo que no son.
La noche de la cena, ella no llegó a ninguna conclusión. Solo terminó la frase para nadie, recogió los platos y apagó la luz de la cocina. Pero algo había cambiado en la manera de pararse frente a lo que sentía. Ya no era solo un peso difuso que se llamaba cansancio. Tenía nombre. Y los nombres, cuando se eligen bien, son el principio de cualquier cosa que pueda cambiar. La soledad dentro de una relación no siempre anuncia un final. A veces anuncia un comienzo. El comienzo de una conversación que nunca se tuvo. El comienzo de un nivel de honestidad que da miedo, pero que es el único que puede crear algo real. O, si todo eso llega demasiado tarde, o no hay terreno fértil, el comienzo de la decisión más difícil y más honesta, la de no seguir eligiendo una compañía que cuesta más que la soledad misma. Jung dijo que la soledad no es algo que se pueda evitar, pero también dijo algo más importante, que hay una diferencia enorme entre estar solo y sentirse solo. La primera puede ser una elección, puede ser incluso un regalo. La segunda es la señal de que algo en la relación con uno mismo o con los demás necesita atención. Y esa señal, cuando se la escucha en lugar de ahogarla, siempre lleva a algún lugar más verdadero que el lugar en el que se estaba.